Tenemos el honor acá en Asuntos Docentes. Tuvimos a varias personas destacadas, es lo que hacemos todo el tiempo, pero hoy es un momento especial, ¿sí? El entrevistado de hoy es abogado, profesor universitario, fue ministro de Educación de la Nación desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 20 de septiembre del 2021. Estamos hablando de Nicolás Trota. Hola, buenas tardes, Nicolás. Mariana Márquez te saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la predisposición de estar acá en Asuntos Docentes. Es muy importante tenerte. No, a ustedes. Gracias por la oportunidad. Contanos, Nicolás, después de su paso por el Ministerio de Educación, ¿cómo evaluás el estado actual del sistema educativo argentino? Bueno, creo que es un momento de enorme complejidad que transita todo nuestro sistema educativo, ¿no? Si lo analizamos desde la educación obligatoria, estamos viviendo un momento muy desafiante, en principio por la fuerte retracción de la corresponsabilidad del Estado Nacional de financiar nuestro sistema educativo, ¿no? Vemos con una de las primeras medidas que adoptó el gobierno, que es el no pago del incentivo docente y todo el esquema de financiamiento que se consolida lamentablemente en el presupuesto de este año, que pretende eliminar la cláusula de inversión prioritaria educativa en el presupuesto y la inversión garantizada que debe tener nuestra educación técnico-profesional, ¿no? Y creo que esto implica sobrecargar a las provincias en lo que es el esquema de financiamiento de la educación obligatoria, en un marco además que se agrava por la situación económica y social, que también por supuesto repercute en cómo llegan nuestros estudiantes a la escuela. Y por el otro lado, la educación universitaria, que está viviendo el ajuste más brutal en democracia que se ha transitado en nuestra historia, ¿no? La no actualización de la inversión de nuestro sistema universitario es absolutamente incomprensible, y ahora se hace manifiesto además el desprecio del gobierno frente a la no aplicación de la ley aprobada no una sino dos veces por el Congreso Nacional para garantizar esa inversión necesaria en el sistema universitario. ¿Qué papel considerás que debe tener la política en la construcción de una educación más justa? Porque muchas veces... Te escucho, María, muy bajito. Muy bajito ahí. ¿Qué papel considerás que... ¿Ahí me escuchás bien? Perfecto. ¿Qué papel considerás que debe tener la política en la construcción de una educación más justa? Porque muchas veces los docentes sentimos, en lo personal, pero también porque, bueno, estoy todo el tiempo en el mundo educativo, que elijo todos los días, y sentimos muchas veces que la escuela pasa a ser rehén de los cambios políticos muchas veces. Es así. Mira, cuando yo asumí en el ministerio, muchos medios de comunicación ponían el eje central de lo que es nuestra gestión en las instancias de evaluación del sistema educativo, ¿no? Y principalmente la evaluación de los estudiantes, a partir de las evaluaciones nacionales y también las evaluaciones estandarizadas internacionales. Y yo planteaba que evaluar cualquier política pública es fundamental y que íbamos a fortalecer las instancias de evaluación, al punto que cuando dejamos nuestra gestión teníamos más de 3 instrumentos para evaluar. Ahora, yo frente a eso planteaba 2 esquemas. Uno, tan importante como evaluar es hacerse cargo de los resultados para dar la respuesta necesaria que el sistema educativo necesita. Y el sistema educativo siempre necesita inversión, que es condición indispensable pero no suficiente. Nada bueno ocurre cuando se restringe la inversión, ¿no? Y por el otro lado, lo que decía que lo que primero tenemos que evaluar, más que al sistema educativo, es a la política, frente a lo que debe ser su posicionamiento en el campo de la educación. Porque te quiero mencionar un ejemplo reciente. Los proyectos que se vinculan a determinar que la educación debe ser un servicio esencial, en el marco de un gobierno que incentive ese debate con absoluto cinismo, porque al mismo tiempo lo único que hace es desfinanciar la educación y la educación obligatoria en particular, me parece que ubica a nuestra escuela en una situación de mucha fragilidad, porque al mismo tiempo a nuestra escuela la vamos sobrecargando de responsabilidades
pero no le damos los bienes institucionales ni la organización institucional para que dé las respuestas tan complejas, mucho más en la situación social que transitan nuestras infancias y adolescencias. Entonces creo que estos vaivenes de la política son muy preocupantes para el sistema educativo, en un sistema educativo además donde, tengo que ser claro, convive la responsabilidad del Estado Nacional y la corresponsabilidad, por supuesto, de las 24 jurisdicciones educativas. Sí, en la escuela hoy se contiene y mucho, se acompaña todo el tiempo, pero se demanda demasiado. O sea, y no tiene que ver con los que conducen la escuela, tiene que ver con que la sociedad está pasando y atravesando una situación social, política y económica compleja, y eso recae en los docentes. Efectivamente, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer es sacarles enorme carga a los docentes y a los directivos y a los auxiliares de todo lo que es la tarea social en la escuela. Sacárselo a ellos, no sacárselo a la institución educativa, porque a mí me parece lo que tenemos que lograr es que directivos y docentes, su única preocupación sea mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tiene que haber otras áreas del Estado, no es que el Estado se tiene que retirar, pero no podemos sobrecargar a nuestros directivos y docentes en la tarea social. Tiene que haber otras áreas del Estado que asuman ese compromiso articulando con los directivos y con los docentes. Pero esto implica claramente mayor inversión, implica tener toda la información para hacer un seguimiento claro de las trayectorias educativas, pero también de la realidad social de cada estudiante, porque lo que no podemos permitir es que se produzca un desgranamiento tan marcado como está ocurriendo muchas veces en las escuelas. Yo el otro día, recorriendo la provincia, siempre intento juntarme con la comunidad educativa en distintos establecimientos y me marcan la complejidad que tienen. Ahora, ¿qué me planteaban en muchos casos? Que en el único lugar donde no hay desgranamiento es en aquellos establecimientos educativos donde hay comedor, no donde los chicos Justo te iba a decir eso. Ahí no se pierde ni un estudiante, porque se está transformando la escuela, más que en un espacio para crear conocimiento y para modificar esa realidad social de cuna que nos toca a cada uno, en un espacio de contención social. Sí, los chicos desayunan, almuerzan y meriendan, y esa merienda quizás es la cena. Efectivamente, bueno, ese es el dramatismo en que nos encontramos, por eso es muy importante lo que hacemos en el aula, cómo mejoramos esa realidad en el aula, que eso es un desafío siempre presente, pero no podemos disociar nuestro sistema educativo de lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares, ¿no? Porque ahí también vemos que cuando se agrava la problemática social, evidentemente tiene un impacto en el proceso de aprendizaje, ¿no? Estoy diciendo una obviedad, pero muchas veces esa obviedad se deja de lado. Totalmente, y en esto, Nicolás, que es algo tan sensible, tan inmediato, como por ejemplo me pasó, y te lo tengo que contar porque me pasó de llevar a un estudiante a Feria de Ciencias que no llegue y preguntar por qué no está llegando, porque había llovido y se mojó las únicas zapatillas que tenía. Tuve que ir a casa, buscar un par de zapatillas para llevar al estudiante a poder partir. O sea, las necesidades son extremas, son básicas, son inmediatas. Urge. Sí, y además en un momento donde se restringe hasta el ingreso de los maestros y maestras, que muchas veces son los que compran los lápices, ¿no? Compran un cuaderno, ¿no? Y hoy están también en una situación de no llegar a fin de mes. No, me parece que algo que yo quiero impulsar del Congreso Nacional es la urgencia, ¿no? Tenemos que llevar adelante transformaciones profundas en nuestro sistema educativo, por supuesto. Yo creo que tenemos que ir a un esquema de nacionalización de ciertas responsabilidades del sistema educativo, encabeza el Estado Nacional con mayor inversión, y eso hay que discutirlo en profundidad. Ahora, también creo que tiene que haber una porción de toda nuestra energía vinculada a una nueva épica educativa que se vincula a la urgencia de lo social, al seguimiento de la trayectoria educativa, sanitaria y social de cada chico y cada chica, en buscarlo. Y esto no implica que lo tiene que buscar la maestra, no implica que tiene que ser una responsabilidad del directivo o directora de la escuela, es una responsabilidad indelegable del Estado. Yo creo que tenemos que ir consagrando institucionalmente otras figuras dentro de la escuela para que lleven adelante esa responsabilidad, con lo que permite hoy también la tecnología en el seguimiento de la trayectoria educativa, ¿no? La individualización de cada trayectoria educativa no la tienen todas las provincias.
¿no? Y eso es algo que tenemos que lograr para cuando un chico se ausenta, saber por qué, ir a buscarlo, generar los mecanismos, porque ahí está el gran desafío de transformar nuestro país. Claro, totalmente. Y en términos de políticas públicas, ¿qué cambios consideras urgentes ya a corto plazo, Nicolás? No, me parece que el acompañamiento de las trayectorias educativas es lo más urgente. Yo, como te decía, yo creo que hay que haber un esquema de nacionalización de ciertas responsabilidades del sistema educativo, que se vincule a la discusión de cuánto y cómo invierten las provincias, pero también qué masa invierte el Estado Nacional. Yo creo que el mecanismo de nacionalizar el sistema educativo o una dimensión del sistema educativo se vincula a dos aspectos. Uno es una ley de carrera y salario docente único para todo el país. Esto implica que las provincias tienen que devolverle al Estado Nacional parte de los recursos que usan para los salarios, pero aumentar lo que invierte el Estado Nacional en porcentaje de los salarios y garantizar esa carrera, ese salario único en todo el país, con un proceso obviamente de convergencia, porque van a convivir distintos modelos y sistemas por un tiempo. Y el otro esquema que también creo que es fundamental se vincula a la formación inicial y constante de nuestros maestros. Yo creo que también tenemos que ir a un esquema de generación y acreditación de los institutos de formación docente en todo el país para garantizar que estos institutos de formación docente sean instituciones que garanticen la mejor formación inicial de nuestros maestros. Hay en Argentina más de 1.400 institutos de formación docente y no en todos se tiene la capacidad institucional para formar a nuestros maestros de esa manera. Esto implica no un conflicto, sino implica inversión por parte del Estado Nacional, planificación e instrumentos para la acreditación, como ocurre con las universidades nacionales. Cuando una universidad va a acreditar una carrera, por ejemplo medicina, es cofinanciado por el Estado Nacional para que pueda acreditar esa carrera. Eso tiene que ser un proceso que nos lleve entre 5 y 10 años, pero tiene que ser creciente, ¿no? Y reflejo de esa carrera que queremos construir docente en la Argentina. Sí. Fuiste candidato a diputado provincial. Contanos un poquito. No, ahora tenemos elecciones el domingo, ¿no? Sí. Y parte de nuestro compromiso de Fuerza Patria se vincula a este desafío que tenemos de defender nuestro sistema educativo, nuestro sistema universitario en el Congreso, frente al ajuste del gobierno de Milei. Así que creo que muchos de los votos que se expresaron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fue en defensa del sistema universitario y también de la educación obligatoria. Y una de las primeras cosas que tenemos que construir los consensos para restituir por ley es el incentivo docente, ¿no? Y ahí tenemos que asumir todo el peronismo un compromiso en ese sentido, porque ha implicado, ¿no?, una restricción de inversión del Estado Nacional en las provincias. Hay provincias que han absorbido el pago del incentivo docente y hay otras provincias como la provincia de Buenos Aires que logró absorberlo durante 3-4 meses. Para la provincia de Buenos Aires son más de 20.000 millones de pesos por mes el incentivo docente. Sí. Entonces implica una restricción en el envío de recursos a la provincia, siendo nuestra provincia la que más aporta al Tesoro Nacional y la que proporcionalmente menos recibe. Entonces ahí tenemos que llevar adelante una discusión seria en lo que es la generación de recursos y la distribución a las provincias, mucho más cuando tenemos un Estado Nacional que se retira del financiamiento de muchas políticas públicas. Contame quiénes forman la lista, contame de quién conforma el partido. No, para nosotros la verdad que es una lista que obviamente encabeza Jorge Tayana, que ha sido nuestro canciller, está también María López, está Juan Grabois, está Vanessa Sible y está Teresa García, un dirigente sindical como Sergio Palazzo. Me parece que hay una representatividad multisectorial que creo que se va a reflejar también en el trabajo que se va a llevar adelante en el Congreso, y lo más importante que tiene toda nuestra lista es el compromiso de ponerle un límite a Milei y a partir de ahí construir una alternativa de cara al futuro. Está bien. Y Nicolás, ¿cómo imaginas el rol de los docentes en este nuevo escenario social y tecnológico? Yo creo, primero, en la discusión del modelo educativo, el rol de los maestros y maestras es fundamental, porque cualquier transformación que pretendemos introducir en nuestra aula ingresa a la mano del maestro o la maestra. Entonces, eso es fundamental. Y después, por supuesto, tenemos que ver cómo logramos utilizar
los procesos tecnológicos para mejorar los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Para mí no hay conflicto, pero son instrumentos, no son soluciones mágicas. Hay en ciertos niveles educativos que puede ser un instrumento positivo, y yo también creo que tenemos que volver en nuestra escuela a ciertas cosas mucho más simples, ¿no? Por ejemplo, recuperar los espacios de lectura recreativa, ¿no? Que creo que eso es fundamental, que todos los días en nuestras aulas tengamos 30, 40 minutos solo de lectura recreativa, ¿no? Donde los chicos compartan con su maestra un espacio de lectura en voz alta, con algo básico y evidente que se ha perdido, ¿no? Los espacios de lectura, porque quien mejor lee y quien más lee, mejor aprende, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener una política pública, porque si el Estado no compra los libros, los distribuye y diseña la política pública para que esos libros cuando lleguen a la escuela se abran, se compartan, se utilicen, estamos perdiendo una enorme potencialidad en mejorar los procesos de aprendizaje en nuestro país, atravesando los desafíos que tenemos de no solo lo que es la cobertura positiva que hoy tiene nuestro sistema, ¿no? Y eso es algo que tenemos que rescatar y destacar, sino al mismo tiempo el desafío que tenemos de mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Totalmente. Nicolás, te va a hacer una pregunta más personal. ¿Dónde hiciste la primaria? ¿Qué recuerdo te quedó de ella? ¿Qué recuerdo? Yo hice en un Al colegio... niño Nicolás le estoy hablando. No, a ver, fue un recuerdo muy lindo. Yo me empecé a escolarizar en sala de 4, en una escuela que se llama Graneros a Caballo, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en Olleros y Libertador. Después, primer grado, fue un colegio de Belgrano que se llama Andersen, y la verdad que yo lo recuerdo como un espacio no solo de aprendizaje, sino de encuentro, de sociabilización, ¿no? Y que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y gran parte de las amistades que uno tiene son las que uno forjó desde esa temprana edad. ¿Te imaginaste alguna vez llegar a ministro de Educación? No en ese momento, ¿no? Por Después supuesto. sí veníamos trabajando, hace mucho veníamos trabajando en los temas educativos, pero la verdad que creo que nos tocó un momento muy difícil, un momento muy complejo, pero un momento que bajo ningún punto de vista le corrimos el cuerpo a las responsabilidades, a las tensiones, a las incertidumbres que se nos imponían en la pandemia, y sí, con un equipo muy prestigioso de referentes educativos creo que dejamos todo en el desafío de articular un sistema educativo que obviamente es nacional y con las provincias también. Fue muy complejo, muy complejo, pero fue un desafío. De mucho compromiso de los maestros y también, y nos unió más. Creo que al sistema educativo, a todos los que formamos, creo que nos unió más esa complejidad, ese desafío. En momentos complicados yo me apoyaba sobre los maestros y maestras. Tenía diálogos todos los días, ¿no? Con las cooperadoras, con los maestros de distintos niveles, los escuchaba, a veces charlas individuales, charlas colectivas, ¿no? Y en ellos yo encontraba muchas veces, en los momentos más duros, la energía, la reflexión, la sabiduría para ir buscando caminos distintos y dar una respuesta en un país atravesado por la incertidumbre de lo único que era una pandemia, pero al mismo tiempo atravesado por la desigualdad, ¿no? La desigualdad económica, territorial, social, que es característica de América Latina y también de la Argentina. Sí. ¿Querés dejar una última reflexión a la comunidad educativa en general? No, a la comunidad educativa mi agradecimiento, mi aprecio constante. Digo, en nuestros maestros y maestras está el futuro de nuestro país. Y como está el futuro de nuestro país, lo tenemos que jerarquizar, lo tenemos que cuidar. Eso no quiere decir que no haya tensiones en la discusión, la tensión es siempre positiva, pero creo que donde ponemos nuestras palabras tenemos que poner nuestro compromiso, y en el caso de las políticas públicas hay que poner también la inversión prioritaria. Y que este domingo, cuando vayamos a votar, pensemos en nuestra escuela, pensemos en nuestras universidades, ¿no? Y votemos acorde a lo que consideramos que sea el mejor camino, no solo para defenderla en el corto plazo, sino para poder empezar a moldear un sistema educativo transformador, un sistema educativo de calidad,
donde cada uno que transite por un aula adquiera saberes valiosos para los desafíos que se nos imponen hoy en este mundo tan complejo. Y creo que si votamos así, Argentina va a estar bien, priorizando el sistema educativo. Bueno, que así sea. Te agradecemos mucho por estar acá en Asuntos Docentes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pasó por Asuntos Docentes Nicolás Trota, es ministro de Educación de la Nación.